¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal Vaticinio Futbolero. Bienvenidos una vez más en esta ocasión del concurso Pro Gol 2347 que tiene una bolsa acumulada de 7 millones de pesos. Esa quiniela la podemos meter hasta el viernes 21 de agosto antes de las 21 horas hora del centro del país. Bien amigos, los invito a que se queden a ver el video ya que compartiré datos y estadísticas, tendencias que les será de utilidad para el llenado de sus quinielas. Bien amigos, en el casillero número uno tenemos el partido de León contra Monterrey. Como ya sabemos, ese partido se va a sortear, ya que se jugará antes de las 9 de la noche del día viernes. Así que prácticamente, literal, ese partido será un volado. Hasta antes del anuncio que ese partido se sorteará, Monterrey era el favorito, el cual se ubica en la cuarta fila de nuestra base de datos. Y como primera probabilidad está el empate a un 44% y que ganaba Monterrey a un 33%. Pero bueno, esto ya cambia tomando en cuenta que el partido se va a sortear. Aún así, yo miré con el empate. De todos modos, cualquier cosa puede suceder en el sorteo. Casillero número 1, empate. Casillero número 2, otro partido de Liga MX, San Luis contra el equipo de Pachuca. El favorito del equipo de Pachuca con una cuota de 116. Esto representa un 46% de probabilidad que el equipo de Pachuca gane el partido. En la tabla de posiciones, el equipo de Pachuca ocupa el lugar 14, mientras que San Luis el lugar 15. Pachuca solo tiene ganado un partido en la Liga MX en la primera jornada a Pumas. De ahí ha perdido sus 3 partidos, mientras que el equipo de San Luis tiene dos empates y 2 derrotas. No ha ganado en el actual torneo. En los últimos 5 partidos entre ellos hay 2 victorias para San Luis, un empate y 2 victorias para el equipo de Pachuca. Para la gente, el favorito es el equipo de Pachuca. La probabilidad de la victoria tiene un 39%, mientras que la segunda opción es un empate con un 31%. Bien amigos, estos dos equipos en los últimos torneos siempre se han mantenido en la parte media de la tabla, entre el 9 y 10 siempre han andado. Y estos equipos pierden uno, empatan uno, ganan uno y así se le llevan todo el torneo. Yo para esta ocasión voy con el equipo de Pachuca. Casillero número 3, Pachuca Femenil contra Guadalajara Femenil. Bien amigos, así nos fue la semana pasada en nuestra base de datos. En cuanto a las probabilidades altas, las segundas probabilidades y las probabilidades bajas, las sorpresas, las mataquinielas. Así estuvo amigos. Las cuotas favorecen al equipo de Pachuca Femenil, un momio de menos 139. Esto representa un 58% de probabilidad que el equipo de Pachuca Femenil gane el partido. En la tabla de posiciones, el Guadalajara Femenil ocupa el lugar 2 con 9 puntos, mientras que la Pachuca Femenil ocupa el lugar 3 con 4 puntos. El Pachuca Femenil en sus últimos 3 partidos viene de 2 victorias y un empate. Por su parte, el Guadalajara Femenil viene de una derrota y 2 victorias de manera consecutiva. En los últimos 5 partidos entre ellos hay 3 victorias del equipo de Pachuca Femenil, un empate y una victoria de Guadalajara Femenil. Para la mayoría de los progoleros, el favorito es Pachuca Femenil, el cual se ubica en la fila 6. La victoria ocurre en un 46%, mientras que la segunda probabilidad es que pierda con un 31%. Bien amigos, la Liga Femenil es muy traicionera, nunca sabemos qué puede pasar con estos equipos. Yo voy a ir con un doble. Primera opción que gana Pachuca Femenil, segunda opción que gana Guadalajara Femenil. Casillero número 4, debut en la Liga Española del Valencia contra el Celta de Vigo. Bien amigos, los invito a que se suscriban al canal y le den like al video. Los momios favorecen al equipo de Valencia con una cuota de 138. Esto representa un 42% de probabilidad que el equipo de Valencia gane el partido. En sus últimos 3 partidos amistosos, el Valencia viene de un empate y 2 derrotas. Por su parte, el equipo del Celta viene de 2 victorias y un empate en sus partidos amistosos. En los últimos 5 partidos entre ellos hay una victoria del Valencia, un empate por 3 victorias del Celta de Vigo. Para la mayoría, el favorito es el Valencia. La victoria de esta fila en los últimos 63 concursos ocurre en un 52%, mientras que el empate es la segunda probabilidad con un 28%. La semana pasada hubo la sorpresa de esta fila. Perdió el equipo del Manchester United. Bien amigos, tomando en cuenta que es la primera jornada, además me voy a ir con el empate. Casillero número 5, partido de la liga inglesa, Ipswich contra el Sunderland. En los momios ligeramente favoritos el Sunderland con una cuota de más 165. Esto representa el 37% de probabilidad que el Sunderland gane.
En sus amistosos el Ipswich viene de 3 victorias de manera consecutiva, mientras el Sunderland viene de un empate y 2 victorias de manera consecutiva. En los últimos 5 partidos entre ellos hay 2 victorias para cada uno y un empate. Este partido es el que genera división de opiniones, pero el Ipswich es el ligeramente favorito para las personas o para la mayoría de ellas. En esta fila la probabilidad más alta es el empate a un 36%, mientras que la victoria del equipo Ipswich ocurre en un 34%. Bien amigos, ambos equipos son muy similares, los dos vienen de la Championship. El equipo de Ipswich recién ascendió, mientras que el Sunderland ascendió el torneo pasado y logró salvarse esta su segunda temporada. Bien amigos, casillero móvil con el empate, se ve muy parejo el partido. Casillero número 6, otro partido de la liga inglesa, jornada 1, Brentford contra el Tottenham. El Brentford, que en el torneo pasado hizo un gran torneo y quedó entre los primeros 9 de la liga inglesa, mientras que el Tottenham estuvo al borde del descenso, salvándose en la última jornada. El favorito es el equipo de Brentford para los momios, una cuota de 147. Esto representa un 40% de probabilidad que el equipo de Brentford gane el partido. El equipo de Brentford en sus últimos 3 partidos amistosos viene de un empate y 2 victorias. Por su parte, el Tottenham en sus últimos 3 amistosos viene de una victoria y 2 empates. En los últimos 5 partidos entre ellos hay un empate por 4 victorias del Tottenham. Para la gente, el favorito es el equipo de Tottenham, el cual la victoria ocurre en un 46%, mientras que la derrota es la segunda opción con un 31%. Bien amigos, pasieron nuevos 6 muy con doble. Primera opción que gana el Brentford, segunda opción que gana el equipo de Tottenham. A los amigos que ya recibieron su PDF de esta semana, revisen el PDF de los concursos donde no se va la bolsa para que optimicen sus dobles. A los que gusten unirse pueden inscribirme, en la descripción del video está el link y también en el primer comentario. Bien, continuemos. Casillero número 7, Brighton contra el Aston Villa. El favorito es el equipo de Brighton con una cuota de 128. Esto representa el 43% de probabilidad que el Brighton gane. En sus últimos 3 partidos amistosos, el Brighton tiene un empate y 2 victorias. Por su parte, el equipo del Aston Villa viene de 3 derrotas, incluida la Supercopa que perdió contra el equipo del PSG. En los últimos 5 partidos entre ellos hay una victoria de Brighton, un empate por 3 victorias del Aston Villa. Para los proboleros, el favorito es el equipo de Brighton, el cual la victoria ocurre en un 42%, mientras que la segunda probabilidad es el empate con un 31%. Bien amigos, el casillero número 7 me voy a jugármela con la victoria del Brighton, pero el Aston Villa es un gran equipo. El torneo pasado quedó en el 4 lugar de la liga inglesa, además que ganó la Europa League. Este podría haber sido un doble igual, pero voy a jugar sencilla. Casillero número 8, partido de liga italiana, igual, jornada 1, Bolonia contra el Lazio. El favorito es el Bolonia con una cuota de 122. Esto equivale al 45% de probabilidad que el Bolonia gane el partido. En sus últimos partidos amistosos, el equipo de Bolonia tiene una victoria y 2 derrotas. Por su parte, el equipo de Lazio viene de 2 victorias y una derrota en sus partidos amistosos. En los últimos 5 partidos entre ellos hay una victoria del Bolonia, 2 empates y 2 victorias de la Lazio. Bien amigos, ese partido fue el que generó más dudas entre los proboleros y ligeramente ganó el equipo de Bolonia. La victoria de esta fila ocurre en un 25%, mientras que la probabilidad más alta es la derrota con un 50%. Aunque la verdad este partido sí es muy cerrado. Mi amigo es Casillero Vir con el equipo de la Lazio. Casillero número 9, partido de Liga Portugal, Estoril contra el Río Ave. El favorito es el equipo de Estoril con una cuota de menos 105. Esto representa un 51% que el Estoril gane. En las primeras 2 jornadas de la liga, el Estoril tiene una derrota y un empate. Por su parte, el Río Ave viene de 2 derrotas. En los últimos 5 partidos entre ellos hay 2 victorias para el Estoril, 2 empates y una victoria para Río Ave. Bien amigos, según el Progol es el amplio favorito el equipo de Estoril, que se ubica en la fila 1, el cual me genera un poco de dudas. Quizá el Estoril es ligeramente favorito contra Río Ave, pero así de que mucha gente pues le vaya, pues no sé si sea real, pero bueno. Fuera de eso, el Estoril está obligado a ganar este segundo partido en la Liga de Portugal y aún no gana. Yo voy con el Estoril. Casillero número 10, partido de Liga Brasileña, Inter de Porto Alegre contra el Atlético Mineiro.
Las cuotas favorecen al Inter de Porto Alegre, con una cuota de 115. Esto representa el 46% de probabilidad que el Inter gane el partido. En la tabla de posiciones, el Atlético Mineiro ocupa el lugar 8 con 32 puntos, mientras que el Inter de Porto Alegre ocupa el lugar 16 con 24 puntos. Como local, el equipo de Inter de Porto Alegre tiene 13 puntos, producto de 3 victorias, 4 empates y 5 derrotas como local. Mientras que como visitante, el equipo de Atlético Mineiro tiene 13 puntos, producto de 4 victorias, 1 empate y 7 derrotas. En sus últimos 3 partidos, el Inter viene de una derrota y 2 empates. Por su parte, el Atlético Mineiro viene de 2 victorias y 1 empate. En los últimos 5 partidos de ellos hay una victoria del Internacional, un empate por 3 victorias del Atlético Mineiro. Para la gente, el favorito es el equipo de Atlético Mineiro. Su victoria ocurre en un 34%, mientras que el empate es la segunda probabilidad con un 33%. En el casillero número 10 voy a ir con la victoria del Inter de Porto Alegre. Casillero número 11, otro partido correspondiente a la Liga de Brasil, victoria contra el equipo de Bahía. Ligeramente favorito el equipo de Vitória con una cuota de 150. Esto representa que el equipo de Vitória gane un 40%. En la tabla de posiciones, el Bahía ocupa el lugar 6 con 34 puntos, mientras que el Vitória el lugar 12 con 29 puntos. Como local, el equipo de Vitória tiene 25 puntos, producto de 8 victorias, un empate y solo 2 derrotas como local. Mientras que como visitante, el equipo de Bahía solo tiene 16 puntos, producto de 4 victorias, 4 empates y 3 derrotas. En sus últimos 3 partidos, el Vitória tiene 2 victorias y una derrota. Por su parte, el Bahía viene de 3 empates de manera consecutiva en sus últimos 3 partidos. En los últimos 5 partidos de ellos hay una victoria del Vitória, un empate y 3 victorias de Bahía. El Vitória se ocupa el lugar 12 de la fila. La probabilidad de victoria es de un 39%, mientras que la segunda probabilidad es la derrota, un 33%. Mi amigo, ese casillero va a ir un doble. Como primera opción, un empate. Segunda opción, que gana el Bahía. Sorpresa. Casillero número 12, Liga Argentina, Racing contra Boca Juniors. El favorito es Boca Juniors con una cuota de 155. Esto representa un 39% de probabilidad de que el equipo de Boca gane el partido. En sus últimos 3 partidos, el equipo de Racing viene de 2 derrotas y una victoria. Por su parte, el equipo de Boca Juniors viene de 2 victorias y un empate. En los últimos 5 partidos entre ellos, hay 3 victorias de Racing por 2 empates. El favorito para el Progreso es Boca Juniors. Su victoria ocurre en un 42%, mientras que la segunda probabilidad es la derrota con un 31%. El equipo de Boca no ha tenido buenos torneos últimamente, pero espero que aquí ya rompa la racha. Voy con Boca Juniors. Casillero número 13, partido Liga MLS, San Luis contra el equipo de Houston. Ligeramente favorito el equipo de San Luis, con una cuota de 102. Esto representa el 49% de probabilidad de que el San Luis gane. En sus últimos 3 partidos, el equipo de San Luis tiene 2 victorias y un empate. Por su parte, el equipo de Houston viene de 3 victorias de manera consecutiva. En los últimos 5 partidos entre ellos hay una victoria de San Luis, 2 empates y 2 victorias del Dinamo. Para los programas de favorito, el equipo de San Luis, su victoria ocurre en un 41%, mientras que la segunda probabilidad es la derrota, un 31%. Casillero número 13 voy a ir con la victoria del San Luis. Casillero número 14, clásico de la Liga Chilena, Universidad de Chile contra el Colo-Colo. El favorito del equipo de Universidad de Chile con una cuota de 137. La Universidad de Chile gana el partido. En sus últimos 3 partidos, la Universidad viene de 3 victorias, mientras que el Colo-Colo viene de 2 victorias y un empate. En los últimos 5 partidos entre ellos hay 3 victorias de la Universidad de Chile, un empate y una victoria del Colo-Colo. El favorito es el Colo-Colo para la mayoría de los jugadores. Lo que mayormente ocurre en esta fila es el empate en un 38%, mientras que la victoria un 33%. Bien amigos, tomando en cuenta que es un clásico, igual puede ser prestarse a un empate. Voy a ir con el empate. Bien amigos, si yo así fuera mi quiniela, les deseo éxito a todos ustedes. Bien amigos, las sorpresas o los tumbaquinielas en los últimos concursos ha estado de este lado. Probablemente este esté por acá, por la parte baja. Tomen en cuenta esos detalles que les había comentado. Hasta luego y gracias.